Bueno, buenos días, ¿vale? Bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Abro nueva sección, ¿vale? En este caso lo grabo desde lo que sería la Plaza de España de Ferrol, ¿vale? Y lo voy a hacer, este vídeo y alguno de los próximos, ¿vale? Sobre historias de líderes, bueno, pues que destacaron a lo largo de lo que es la historia de la población, ¿vale? Y digamos que le voy a dar un toque de misterio o preguntas, ¿vale? Sobre esos líderes que quizás desencajen la perspectiva que tenemos sobre ellos, ¿vale? Algunos de ellos o le atribuyen presuntamente, ¿vale?, la responsabilidad de haber sido responsables de desastres. Hoy voy a empezar con Alemania, ¿vale? Seguramente haga de más líderes mundiales, ¿vale?, que fueron polémicos, ¿vale? Y digamos que haremos la pregunta que nos haga, bueno, pues quizás verlos desde otra perspectiva. Adolfo Hitler, ¿vale? Digamos que fue, ¿vale? Y es conocido como un responsable de Alemania que cargó desde 1936 en adelante, 38, bueno, pues con un cambio de situación alemana compleja, puesto que habían, en este caso, bueno, tenido que asumir el Tratado de Versalles, un tratado muy complejo de asumir, ¿vale? Bueno, digamos que se le atribuyeron unas responsabilidades psicológicas o psíquicas, ¿vale?, un poco complejas, que además no encuadran en el perfil de sus ancestros. Entonces, si bien se le atribuye un montón de experimentación, ¿vale?, recordemos que era en este caso Nuremberg, bien, que regula esa experimentación, los polémicos experimentos atroces, y digamos que el aprovechamiento de oportunidades, ¿vale?, sobre el pueblo judío, porque bueno, digamos que eran bastante inteligentes, ¿no? Entonces se utilizó esos expertos judíos que de algún modo los utilizó pues para afrontar a Alemania en esa etapa muy compleja, muy polémica. La cuestión es que el abuelo de Adolfo Hitler psicológicamente era un hombre muy liberal para estar en 1890, ¿vale? A finales del siglo XVIII, principios del XIX, era un hombre sumamente liberal. De hecho, tuvo que ser bastante polémico, ¿vale? Es decir, tuvieron que decir, ¡guau!, es tremendamente pillo, ¿vale? Porque él tenía muchas mujeres, era una persona que había cambiado de mujer varias veces, ¿vale? Es decir, se había casado varias veces, no era además viudo, defendía de algún modo su forma de vivir, ¿vale? Era una mente sumamente abierta. Es decir, él de algún modo, bueno, pues tenía a la mujer viva, ¿vale?, y se casaba con otra, estaba con otra persona. No era bigamia, ¿vale?, pero sí que era de algún modo lo que hoy conocemos como elegir, ¿no?, varias personas, no a la vez, ¿vale?, sino en este caso que estarían primero con unos años y luego estaría con otra, ¿vale?, durante unos años. Es decir, de alguna manera, digamos que era una mente muy abierta para ese siglo, ¿vale? También le pasaba que las mujeres, lógicamente, con las que había estado, tenían que asumir que ese hombre era sumamente popular, ¿vale?, entre la población alemana de aquella época, que dirían, bueno, vamos a ver, este hombre era, pues, no esperaba fallecer la pareja que tenían para tener otra, ¿vale? Es decir, lo que sería hoy, no se volvían a casar tampoco, sino que tenía primero una mujer, a los 10 años o 15 años tenía la segunda y iba cambiando, ¿no? Bien, ¿cómo una mente así, y la mente de las mujeres que aceptaron también el abuelo de Adolfo Hitler, luego los padres de Adolfo Hitler, si bien uno de ellos era muy autoritario, ¿vale?, quizás le dejó de alguna manera su identidad, pero no violenta, puesto que no
no tuvo una conducta violenta, agresiva, de provocar lesiones sobre otra persona, hasta que fue, ¿vale?, a la Primera Guerra Mundial. Es decir, seguimos con una mentalidad abierta, a pesar de que tenían una disciplina, ¿vale? Es decir, era un hombre, el padre de Adolfo Hitler, exigente, tenía una disciplina, pero no era violento. Es decir, no llegó a haber una intervención estatal para retirar a Adolfo Hitler, tampoco llegó a haber ninguna intervención médica de que quedara en un hospital, es decir, no había una violencia, ¿vale? Sí que había una disciplina bastante férrea, pero bueno, solo parcialmente, porque lo que serían los abuelos habían enseñado a sus hijos que tuvieran una mente abierta. La cuestión es que cambió su carácter, aparte su madre decían que era sumamente dulce, ¿vale?, que era muy comprensiva, es decir, sustituía la parte afectiva, pero bueno, dentro de un orden también, ¿vale? Es decir, si se llevaran mal, la madre contradeciría a Adolfo Hitler, o la madre contradeciría al marido, ¿vale?, al padre de Adolfo Hitler, o al revés, Adolfo Hitler impediría los afectos sobre el niño, que no era el caso, sino que se complementaban. La madre le daba una pequeña parte dentro de un orden, ¿vale? Por ejemplo, era una mujer estructurada, ¿vale? Se levantaba, hacía su casa, tenía un pequeño huerto. Aparte, bueno, tenía, en una etapa de su vida se volvió un poco más creyente, ¿vale? Antes no. Es decir, tuvo un cambio en su personalidad, ¿vale? Además, era una ama de casa, que parece que no, pero el simple hecho de ir a un huerto, ¿vale?, y meter las manos en la tierra, ya nos dice un poco el carácter de la madre, pero también del padre, ¿vale? Es decir, eran quizás exigentes, pero eran una mente bastante abierta para ser el siglo finales de XVIII y principios de XIX. Adolfo Hitler tuvo un cambio de carácter peculiar cuando fue a la guerra, ¿vale? Cuando él afrontó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en Alemania y participó, ¿vale?, él tuvo un cambio. Es decir, él ahí seguía teniendo ese atiz liberal, ¿vale?, porque tuvo amigos judíos. Parece ser que presuntamente decían que tuvieron contacto con población judía y de otros países. Si la mente era abierta y además, bueno, pues tenía relación con gente de otros países, el real cambio de Adolfo Hitler vino en 1933-34, ¿vale?, que de alguna manera tuvo que afrontar un país con un tratado de Versalles muy complejo, con un crack de 1929, que ya en Estados Unidos había afectado de una manera bastante grave, ¿vale? Y posteriormente, digamos que hubo un cambio. Pero ¿fue un cambio de un día para otro, una intervención de un día para otro, o fue una intervención gradual donde se fueron limitando algunos derechos de lo que sería la población, ¿vale?, de Alemania? Es decir, el primer mes empezaron con un sector para ver si podían hacer frente con el patrimonio de la gente que había procedido de otros países y no habían participado en la guerra. Si el segundo mes había sido una toma de decisiones paulatina, donde habían cambiado de alguna manera, ¿vale?, bueno, pues los derechos de los extranjeros sobre su país. Es decir, los derechos de los judíos, los derechos de otros países, y se fueran reduciendo el derecho que tenían algunos extranjeros, porque la situación del país era insostenible, ¿vale? No es el primer país que le pasa eso, ¿vale? Pero digamos que es el primer dato, ¿vale?, que nos podría hacer pensar. La mente liberal de los padres, el cambio de carácter de la madre, el cambio, la mente liberal de los abuelos, que eran totalmente, bueno, pues como hoy en día, ¿vale? Es decir, pues estoy tantos años con una mujer y luego me voy tantos años con la otra, eso, y estando vivas todas las mujeres, ¿vale? Y además tenemos que plantearnos, ¿vale?,
la incidencia que hubo en Alemania con la investigación de lo que sería el cerebro en términos de las EGGs, ¿vale? Por ejemplo, digamos que en Alemania fueron los mayores investigadores durante una etapa, durante unos años, que coincidió con la vida de Adolfo Hitler y el mandato de Adolfo Hitler, pero antes fueron otros países, y que es que se descubrió a finales del siglo XVIII, en la etapa del abuelo de Hitler, ¿vale?, que el cerebro tenía electricidad, ¿vale?, y empezaron las investigaciones con lo que sería el cerebro humano, ¿vale? Digamos que a partir de ahí, en el campo militar, por supuesto, en el campo de la experimentación médica, empezaron a investigarse todo lo que sería relativo a la electricidad, ¿vale?, del cerebro, y hoy conocemos muchísimos datos más, pero digamos que Alemania lideró una de esas investigaciones, ¿vale? Sigue liderando muchas, ¿vale? Y entonces, digamos que se aplicó, ¿vale?, bueno, pues la experimentación médica. ¿Cuáles fueron los beneficios económicos sobre Alemania desde 1938 a 1946-48, ¿vale? ¿Cuáles fueron los experimentos que se llevaron a cabo en Alemania, ¿vale?, durante la etapa de Hitler? ¿Dónde se estaba experimentando, en qué países se estaba experimentando esos mismos experimentos? Lo van a entender ahora, ¿vale? Es decir, si en Alemania se experimentó de 1936 a 1948, antes de 1936, ¿dónde se estaba experimentando con esas investigaciones? Y de forma posterior a 1948, y eso nos desvelaría el siguiente misterio, ¿vale? Y es la incidencia que tuvo antes y después de Adolfo Hitler la experimentación, ¿vale?, del cerebro humano, y si hubo beneficios económicos para Alemania, que afrontaron la situación, ¿vale?, de caos total que había en el mundo, incluso en Estados Unidos, que de alguna manera también es un país que tiene una historia impresionante, ¿vale?, sobre lo que serían los tratados de la fundación de Estados Unidos, las movilizaciones. Es decir, directamente tendríamos que plantearnos la responsabilidad de Adolfo Hitler, el carácter que había recibido los abuelos y los padres, ¿vale?, y sobre todo ver también, de algún modo, la experimentación médica, ¿vale? ¿Financió acaso en Alemania esos experimentos? ¿Fueron financiados? ¿Fueron pagados? ¿Qué países estaban experimentando lo mismo sobre el cerebro, ¿vale? Desde 1800. A finales de 1800 empezaron a investigar la electricidad cerebral. ¿Qué países participaron en esas investigaciones y por qué Adolfo Hitler acabó con ese cambio? O quizás no era un cambio. Si descubrimos qué países llevaron a cabo las investigaciones del cerebro, ¿vale?, antes de lo que sería el liderazgo de Adolfo Hitler en Alemania, y recordemos que era exigente, que tenía una rutina que le enseñó su madre, los afectos que también enseñó su madre, una conducta donde había tratado con gente de varios países, ¿vale? Fue como un cambio de chip. Es como tocar un cerebro, ¿vale?, que entra en un hospital hoy y al cabo de una hora parece cambiado y de forma violenta. ¿Sería la guerra? Y si fue la guerra, ¿por qué después de la guerra en las movilizaciones de los grupos políticos se cambió a varios, ¿vale?, para tratar de levantar a Alemania una situación muy compleja? Es decir, ¿tenía carácter violento ahí? Si no lo tenía violento. Y además ya sabemos un poco la psicología que había detrás. Y no era violento después de ir a 2 guerras. Eso es importante, ¿vale? Sería la investigación sobre el cerebro, serían las limitaciones graduales mes a mes sobre la población extranjera en Alemania en 1938. Ahora tenemos que investigar para saber realmente las profundidades de Adolfo Hitler y su gobierno en Alemania de esa etapa, ¿vale? Puesto que el resto es sumamente liberal, el carácter de su abuelo, los de sus padres, ¿vale? Y la madre, bueno, pues en esa etapa convulsa se volvió, ya era organizada, luego se volvió además organizada
y con unas creencias, ¿vale? Cambio de religión, ¿vale? Es decir, hay que seguir investigando si realmente es lo que parece, ¿vale? Además hay que matizar si hubo muertos entre la población judía, entre otros países también. Hay que analizar si hubo ese cambio de un día para la mañana, de una hora para otra, ¿vale? Yo creo que vamos a encontrar la ficha secreta. En otro vídeo del canal nos vemos y exponemos. Esa es la de otro líder, como puede ser el de aquí de Ferrol, muy conocido, ¿vale? Aunque Ferrol se esconde un poco de esa historia, que sería la de Francisco Franco, que gobernó España durante muchos años, la de Mussolini o cualquier otro líder mundial, dentro de la psicología y de la libertad que tenían sus ancestros a la hora de actuar, ¿vale? Y si es lo que parece. Un saludo y hasta el siguiente vídeo del canal.